son las 7 de la tarde, ya el campanario de la Iglesia de la Peña Francia lo anunció. Sean bienvenidos a esta casa, con un tema que, bueno, en principio parece un poco turbio y tenebroso, pero aquí con el compañero Juanca Romero, que creo, por lo que he visto por aquí, ha de ser un culo inquieto del periodismo y de estos temas, muy prolífico en cuanto a sus publicaciones, a sus podcasts que pueden seguir. Esperemos que esto, bueno, digamos, sea una avanzadilla, lo estaba comentando con él, de algo que a mí espero, no sé si en el 26 poder lograr, que es implementar algún tipo de charla en torno a la muerte, pero más desde un tipo de vista jurídico o de aquellas ideas que nos atenazan ante la llegada del fin, saber qué es un testamento vital, saber qué son unas últimas voluntades, saber qué implica una cosa, donar un cuerpo, de ese tipo de cosas. A mí como presidente me gustaría intentar ver si logro con algunos ponentes para, digamos, que nos informen sobre estos temas que parece como que nadie quiere oír, pero que sí, que detrás de ellos estaba diciendo que, bueno, que a nivel funerario sí que hay asesores y algunos médicos que ya están con el tema de la eutanasia más implicados, que a veces pensamos que lo vamos a resolver, nunca lo resolvemos y después, no, hombre, a mí me gustaría que con mi madre hubiese pasado de esta forma, porque claro, si no está escrito, entonces sobre ese, digamos, particular. Pero bueno, lo que nos trae aquí es otro tipo de vivencia en torno al planeta funerario que también domina el autor de la charla de esta tarde. Muchas gracias a todos. Bueno, de hecho, que los aplausos fueron para él, ¿no? Yo todavía no he empezado a hablar. Lo primero, antes de que comencemos con Planeta Funerario, lo primero que quiero decir o que quiero hacer es dar las gracias, ¿no? Me educaron desde chiquitito para ser agradecido al principio y al final de algo cuando uno lo hace y la gente acude, ¿no? Quiero agradecerles enormemente que además estén aquí un miércoles a las 7 de la tarde, que para muchos no es fácil o no es cómodo, ¿no? Planeta Funerario, la conferencia que vamos a ver a continuación, que vamos a escuchar, es una conferencia que yo llevo girando por toda España desde hace poco más de 2 años. Ya la hemos llevado pues por Barcelona, la hemos tenido en Cartagena, ahora se va para Córdoba, la hemos tenido en Tenerife y cuando la hicimos el año pasado aquí en Tenerife, en la ciudad de La Laguna, nos llevamos la grata sorpresa e ingrata a la vez, la grata de que la sala donde la hicimos pues llenó el aforo y la ingrata es que se nos quedó muchísima gente sin poderla disfrutar, no sé si es la palabra adecuada, pero sí compartir con nosotros, ¿no? Espero que ustedes entiendan que lo que vamos a escuchar y ver no es una cuestión morbosa, aunque por momentos va a parecerlo, no es una cuestión negra, oscura, sombría, aunque indudablemente podemos hacer esa lectura, sino que cuando vayamos transitando por este planeta funerario, descubramos que tiene muchísimo, muchísimo de luz. Ese es el concepto que quiero transmitir con lo que vamos a ver, y si me lo permiten, voy a aprovechar para ponerles a ustedes una locución que es la que nos va a dar pie para arrancar este planeta funerario. La muerte, en su esencia, es un fenómeno universal que trasciende culturas, religiones y épocas. A lo largo de la historia ha sido objeto de reflexión filosófica, exploración científica y expresión artística. En esta conferencia analizaremos cómo diferentes sociedades y épocas han entendido y enfrentado la muerte y cómo estas visiones influyen en nuestras actitudes y cosmología más profunda. Apaguemos la luz y encendamos la curiosidad. Bienvenidos a Planeta Funerario. Hace muchos años, cuando yo empezaba a interesarme por estos temas, hacía una pregunta que con el tiempo he ido descubriendo que es una pregunta errónea y he logrado cambiar la forma de formularla. Hace años yo preguntaba al público si tenían miedo a morir
Y esa es una pregunta errónea porque creo que nadie debería tener miedo a morir. De hecho, si somos honestos, nadie tiene miedo a morir porque tenemos la seguridad de que eso va a ocurrir y esperemos siempre que muy tarde. La pregunta reformulada sería otra. Tenemos miedo a cómo vamos a morir, a la forma en la que vamos a morir. Antes de arrancar este viaje, vamos a marcar una pauta, un punto de partida, y es que la tristeza va a estar presente en todas las culturas del mundo. Esto es innegable. Lo que cambia es la forma en cómo determinadas comunidades se enfrentan a ese proceso, cómo lo gestionan, cómo lo interpretan, ¿vale? Ese es, en resumen, el recorrido que vamos a realizar a continuación. Pero vamos a ir de menos a más, vamos a limar conceptos. El primer concepto que tendríamos que limar es este. ¿Qué es la muerte? No podríamos definirla o de una forma precisa y acertada, porque cada uno tiene una interpretación de lo que es la muerte. Es algo muy, muy personal a la hora de gestionarlo. Cuando esto ocurra, o yo lo hago así, yo recomiendo siempre acudir a quien más sabe en el mundo, la RAE. La RAE nos dice que la muerte es la cesación o el término de la vida. Nos dice que es en el pensamiento tradicional es la separación del cuerpo y el alma. Lo del alma luego vamos a descubrir que es un concepto bastante etéreo, volátil, ¿vale? Destrucción, aniquilamiento, se me fue ya la fila tan rápido ahora. Ruina, figura, símbolo del esqueleto humano que también representa la muerte. Esto es la teoría. Vamos a ir avanzando. Hay un punto donde la muerte se concentra, hay un punto que pues inevitablemente nos va a mostrar la muerte, y esos son los cementerios, los camposantos, que no sé si lo saben, doy por hecho que sí, no son lo mismo, exactamente no son lo mismo. Cementerios y camposantos son lugares donde hay personas enterradas, solo que el camposanto además está consagrado por una religión, ¿vale? Está consagrado por una iglesia, pero al final hay muertos, difuntos de los dos sitios. Vamos a dar un viaje muy breve, porque quiero ir a ese planeta funerario, visitando 4 o 5 de esos lugares. Miren, nos vamos hacia Ucrania, en Sapansa. En este lugar vamos a encontrarnos unas lápidas muy curiosas, porque todas las lápidas tienen una serie de colores y tienen texto. No solo el Juanito yace aquí desde tal día, no. Se le dedican unos versos, un párrafo, en función de la vida que tuvo. Claro, hay tumbas muy, vamos a decir, normalitas, que hablan de las virtudes del difunto, pero nos vamos a encontrar otras donde, por ejemplo, puede aparecer recogido, mi mujer, aproximadamente decía, mi mujer era borracha, y luego acompaña de todas las virtudes de su mujer, pero empezaba diciendo que era borracha, ¿no? Bueno, pues de estas nos vamos a encontrar muchas, y esto choca a nuestra cultura. Si nos vamos a Hong Kong, que tiene un problema de espacio realmente notable, vamos a encontrar el cementerio vertical. Esto que ustedes ven ahí, bueno, más o menos lo pueden apreciar, son lápidas en vertical, pero es que el cementerio también está en vertical. Son curiosidades, insisto, vamos a viajar muy rápido al principio, vamos a ir viendo sitios como este. Nos vamos al Cairo, la ciudad de los muertos. Hay un problema en la ciudad del Cairo, también de espacio geográfico, y es que no puedes avanzar hacia el desierto, se tiende a avanzar hacia donde hay aguas, o hacia donde la vida puede hacerse mucho más cómoda. Bien, a base de extenderse la ciudad del Cairo se ha metido en el antiguo cementerio, y hoy en día nos vamos a encontrar a familias viviendo dentro de panteones. Tú tocas en la puerta de un panteón y te abre doña Lola, bueno, o como se llame, o don Manuel, y te dice bienvenido a mi casa, y estás entrando al panteón y viven dentro. O entras y en el patio de esa casa hay un montón de tumbas que ya estaban ahí, que no son de la familia. Han aprovechado el terreno de un viejo cementerio para extender la ciudad. Por eso se le llama la ciudad de los muertos. Nos vamos hacia Irak. Este es posiblemente, siempre ponemos el posible, porque el mundo cambia muy rápido, el cementerio más grande del mundo, o el que tiene muchas más personas del mundo, o más difuntos del mundo. Estamos hablando de 6 kilómetros cuadrados de cementerio, y como pueden comprobar, realmente apilado. Luego,
tenemos esos enterramientos que encontramos debajo del suelo, ¿no? Nos vamos a encontrar estas catacumbas a lo largo del mundo. Hay algunas que se han llevado la fama, pero en Lima nos vamos a encontrar unas catacumbas realmente impresionantes, o por supuesto las de París. No sé si desde ahí lo aprecian bien, pero bueno, están viendo cráneo y hueso, vaina y piedra muy poca. O nos vamos a Palermo, ahí tenemos pues el impacto visual de estos monjes pues en ese subsuelo que realmente parece que vigilan, y es un sitio visitable, ¿no? A lo largo de la historia, el ser humano ha tenido el reto de tener que explicar aquello que siente. Cuando nos referimos a la muerte, la explicación se hace mucho más difícil, porque ¿cómo cuentas algo tan etéreo, algo que no se ve, no se palpa? Y desde que estábamos en las cuevas ya había alguna representación de cómo veían, sentían, predecían a la muerte. A lo largo del tiempo el arte se ha hecho fuerte y ha sabido poco a poco representarla. Y así nos vamos a encontrar, por ejemplo, a los egipcios con Anubis, que hacía de guía hacia ese lugar, hacia ese otro lado, hacia ese inframundo. O en los griegos nos vamos a encontrar a Tánatos, o en China a Menpo. Fíjense que las formas de representarnos son muy diferentes unas de otras, ¿no? Los etruscos, Aita, que era todo un guerrero. ¿Cómo no iba a ser un guerrero siendo etrusco, no? Bueno, aquí vamos viendo distintas culturas, los Hopi, pero me quiero parar un segundo aquí. La cultura celta nos habla de Ankou. Esta ya no suena más, porque es un esqueleto con una guadaña. Esta forma de representar a la muerte es la que ha llegado hasta nuestros días. Hoy, cuando queremos representar a la muerte, se le representa de este modo, mucho más sofisticada, pero se le representa muy parecido, ¿no? Los inuit, evidentemente, es una población marítima y había que representarla como una especie de sirena, ¿no? de ser del agua. Voy pasando algunas, simplemente son curiosidades previas a empezar ese viaje que vamos a hacer por las diferentes culturas del mundo. Y este cuadro a mí me cautivó hace mucho tiempo, ¿no? Hay muchas pinturas donde va a estar la muerte representada, muchísimas, ¿no? Pero esta concretamente, yo lo llamo Bruegel, me acuerdo siempre de la pintura, ¿no? Que hay una que se llama parecida, ¿no? El Viejo hace este cuadro, ¿no? Para mí es una de las representaciones de la muerte mucho más, bueno, la más completa que hay. La vamos a encontrar en todas partes. Yo solo he cortado 2 o 3 detalles de los muchos que hay y la vamos a ver pues tocando las trompetas del Apocalipsis, ¿no? Ese último viaje. Incluso cruzando, negociando con el mismísimo demonio la vamos a encontrar. Arrastrando a la muerte, arrastra a la propia muerte, a la vez que va matando, ¿no? Fíjense qué cantidad de detalles hay en un cuadro como ese, ¿no? La entrada, pues a ese otro lado, en fin, aquí quería llegar. Hoy todos nos hacemos un selfie, qué fácil es hacerse una foto hoy, pero no siempre fue así. Existe un concepto que a mí me gusta siempre matizar mucho, que es el de la fotografía de difuntos. Y aquí hay que matizar, no es lo mismo la fotografía de difuntos que el retrato post-mortem. La fotografía de difuntos, en esencia, y ahora veremos algún ejemplo, podemos verlo ya, es hacer una fotografía de una escena real del momento en el que se está velando al cuerpo o del momento del funeral, ¿vale? Es decir, es fotografiar, capturar ese momento. Eso es una fotografía de difuntos que estuvo en auge durante muchísimo tiempo, sobre todo en la primera mitad del siglo pasado. ¿Qué pasa? Que en este tipo de escenas, muchas veces yo he escogido para esta conferencia algunas escenas tétricas que lo parecen, pero en realidad en la mayoría de estas escenas vamos a encontrarnos incluso familias completas. Aquí hay 2 escenas y nos vamos a encontrar muchas de estas fotografías donde el protagonista es un niño o una niña pequeña. ¿Por qué? Porque partimos de una base fundamental, y es que retratar era algo muy caro. No todo el mundo podía hacerse una fotografía en vida. Si se te muere un niño, que es la peor pérdida que puedes tener,
buscaban dinero de donde fuese, de hecho hipotecaban propiedades para poder pagar ese retrato, porque era una forma de perpetuar la vida del que se fue y que te acompañe pues el resto de la tuya, ¿no? Y así vamos a encontrar, por ejemplo, en esta, vamos a encontrar tanta gente y el cuerpo del difunto. Miren, yo no conozco a esta gente, pero me atrevo a asegurar que la mayoría de ellos ni conocen al muerto, ni conocen al difunto. Es que iban a hacer una foto y aprovecharon el momento para salir de la escena. Si no, fíjense bien que mirar al difunto poquitos hay. Todos posemos para la cámara, que igual no tenemos otra ocasión. Pero luego llega esto, luego llega el retrato post-mortem. Esto es otra cosa, esto que están viendo aquí es publicidad real de prensa. Son recortes de periódicos, que hasta los años 70 lo podíamos encontrar, por ejemplo, en Argentina, en Paraguay, en Madrid hasta los años 30, 40, y vamos a encontrar recortes como este. Se retratan cadáveres a domicilio a precios ajustados. ¿Qué buscaba el retrato post-mortem? Muy sencillo, darle al difunto apariencia de vivo. La idea era poderle fotografiar pareciendo vivo, porque de esa manera, además, el recuerdo que voy a perpetuar es agradable a la vista. Y así, el fotógrafo tenía un reto. Claro, ¿cómo le doy apariencia de vivo a lo que no lo tiene, a quien no tiene vida? Y aquí los fotógrafos tenían sus truquetes, ¿no? Yo he podido hablar con algunos fotógrafos de la vieja escuela, que incluso trabajaban con sus padres, también fotógrafos, y decían, oye, que es que el encargo me lo quería sentado leyendo un libro. Sí, pero es que está muerto, ¿cómo lo hacemos? Buscamos la forma. Y claro, esto no delante de la familia, esto se hacía por detrás. Pues si tenía que sujetar el libro y había que partirle el brazo, se le partía para que lo pudiese sujetar. Y luego con unos clavitos a lo mejor lo arreglamos. O con los ojos abiertos. Que parezca que me mira. ¿Y cómo lo hacemos? Pues igual hay que cogerle con un alfiler y trabajar el párpado. Todo esto se hacía y luego se disimulaba para que no diese apariencia de estar muerto. Y vamos a encontrar que a veces lo lograron y otras veces no tanto. Aquí vemos la escena de una familia. Ustedes ya lo están sospechando, yo se los digo, la difunta es la niña, la que está entre los padres. Pero, oye, porque te lo he dicho, porque estamos hablando de esto. Si no, nadie pensaría que está difunta. Aquí vemos tres escenas. Vemos esta, la primera, la difunta pues es la que está acostadita. Yo siempre he pensado qué estará pasando por la mente de la hermana que está siendo obligada a posar con su hermana difunta. Ahí sí hay un sufrimiento real, ¿no? Fíjense en esta escena. ¿Quién es el difunto de los tres? ¿Él? El sentado. Pero podrían ser los otros dos también, porque tienen una cara los pobres, porque están posando con su hermano recién fallecido. Eso es algo que yo creo no se olvidará en la vida, ¿no? Bueno, en fin, aquí fíjense quién es. Es la madre. Bueno, yo sé que son imágenes duras, pero pongámonos en el contexto del recuerdo, de mantener un recuerdo de quien se fue, ¿no? Luego hay una forma de fotografiar que es a los famosos. Es decir, cuando se murió Evita Perón, yo digo Evita Perón, o, bueno, pues este señor no me acuerdo quién es, pero, a ver, Francisco Franco. Sí me acuerdo, simplemente Benedicto XVI, bueno, en fin. Y luego, otra forma, antes de entrar en ese viaje, que es la de los ancestros. Conservar el cuerpo, ya no en una imagen, sino el cuerpo físico. Cómo perpetuarlo con el tiempo. Y así nos vamos a encontrar, pues, por ejemplo, este niño del Cerro del Plomo en Chile, que en su día fue sacrificado y fue colocado de tal manera que por las condiciones naturales de ese espacio donde lo metieron, quedó, como lo ven, perfectamente conformado, momificado, ¿no? O los chachapollas de Perú, que los metían en una especie de saca con una carita dibujada que de alguna manera representa a la persona que está dentro. O el hombre de Toulouse, este quizás sea el cuerpo momificado mejor conservado de todo el planeta, ¿vale?
de la edad de hierro, que este no es del otro día. Es decir, este señor tiene ya unos años, ¿no? Se encontró en lo que hoy es Dinamarca, en ese entorno. A esta le tengo especial cariño. No, le he cogido cariño, ¿no? Xin Shui, en China, esta es antes de Cristo. ¿Por qué le tengo cariño? Miren, esta buena mujer medía 1,54 de estatura y pesaba 75 kilos. En esa época era obesísima. Esa palabra no existe, pero la entendemos. Muy obesa. Esa obesidad le trajo enfermedades que pudieron provocarle su muerte. Y me da pena porque deduzco yo, en mi locura, que tuvo que estar estigmatizada por su sobrepeso. Y a pesar de eso, seguimos dándole la lata después de muerta, pues en un museo, ¿no? La niña de Guanajuato, en México, esta se descubrió casi llegando a los años 70, en el 69, pues fíjense, ¿no? Bueno, de estas vamos a encontrar muchas en los museos nacionales por medio mundo, ¿no? Este es de Madrid, de la Complutense de Madrid, de la Facultad de Medicina. El de la derecha, el otro todavía no. Bueno, pues en fin, de egipcio o de Egipto, pues podríamos decir mucho, pero bueno, el icono es el sarcófago, sin duda la momia, y esta es otra forma de momia, o de momificación, que para ser justos habría que decir de mirlado, que es como se trataban a los cuerpos en Canarias. Esta concretamente, que la van a ver mejor aquí, está en el Museo Nacional en Madrid. Perdón por el meeting, pero soy de las personas que reivindican que debería estar aquí, primero, y segundo, estoy muy molesto porque este año pasado lo que se hizo fue quitarla de la exposición pública, donde la acaban de ver, y la han guardado en el fondo del museo, porque hay una nueva ley que dice que exhibirla atenta contra la dignidad de la momia. No voy a decir nada más porque me voy encendiendo como un fósforo, ¿no? Bueno, en fin, lo dejamos en el aire, ese otro debate. Vamos a viajar, vamos a... Por cierto, antes de empezar, ¿merendaron? ¿Hace mucho? Bien. De aquí a la cena hay tiempo. Tienen que dejar en medio una conferencia Planeta Funerario. Vamos a iniciar ese viaje. Nos vamos a Venezuela. Para ser justos, nos vamos a la frontera entre Venezuela y Brasil, en esa zona del Amazonas. Ahí están los Yanomami. Los Yanomami es una etnia, es un colectivo, es una comunidad realmente especial, tiene una cosmovisión muy particular de la muerte. Partamos de una base, los Yanomami creen en 3 almas. Esas 3 almas, no una como nosotros, es la Noresi, la Nopoporepi y la Pore. La Noresi es la importante esta tarde-noche, porque es el alma inmortal, es la que va a acompañar al cuerpo hacia el otro lado, a realizar ese tránsito que en todas las culturas existe. ¿Cómo hacen que ese cuerpo transite, pueda hacer ese viaje? Pues lo hacen de una forma bastante peculiar. Creman el cuerpo, lo queman. Esto ya lo hacemos nosotros, quien decide cremar, crema. Pero hasta no hace tantos años o décadas, eso solo se hacía con los herejes, las brujas y similares. Sin embargo, nosotros ya lo estamos haciendo. En algo hemos cambiado, ¿verdad? Bueno, ellos ya lo hacen desde hace infinitos tiempos. Lo queman, cogen esas cenizas y las apartan. Llega el momento de celebrar ese tránsito. Toda la comunidad participa. Y perdón que me he pasado, de la siguiente manera: preparan una sopa. Yo siempre digo que no es una sopa, aunque la llamen así. A mí me parece más un puré. Y ese puré que preparan con plátano fermentado, lo mezclan con la ceniza del difunto. Y ese puré lo ingieren. Esto es endocanibalismo. Ese puré lo que va a transmitirle es la fortaleza del difunto, sus cualidades, incluso cuando son hombres, pues estos son culturas muy machistas, discúlpenme que algunas cosas que voy a decir apuntan por ahí, no es que yo las comparta, pero incluso su virilidad. Si era buena virilidad, pues te salvaste, si no, pues no te comas la sopa. Vámonos a Bolivia. En Bolivia, que es una cosmovisión brutal también, yo me he querido parar en las ñatitas. Las ñatitas, no sé si saben lo que son calaveras guapas.
calaveras coquetas, o yo las interpreto así. Hay una época del año, un día muy concreto, el 8 de noviembre, donde se cogen calaveras y se adornan, se engalanan. Cada calavera es adoptada por una familia. Muchas familias tienen las calaveras de sus propios familiares, pero otras familias lo que hacen es ir al mercado a comprar calaveras que no saben ni de quiénes son, pero están a la venta al mejor postor. Son calaveras de cementerios que no han sido reclamadas. Y las engalanan, las llevan a casa y la adoptan como quien adopta un niño, para ese día mimarla. Incluso la llevan a la iglesia y hacen una misa con las niñatitas, ¿eh? Cuidado, que no es una cuestión solo de 4, es una fiesta nacional realmente, ¿no? Creo que tengo un vídeo sin sonido, pero un poco para que vean unas imágenes. Pues este fumaba, ¿eh? Mira este. Bueno, un poco mientras hablo para que vean un poco de qué va esto, ¿no? Se les tapa los orificios de los cráneos con algodones muchas veces para, de alguna manera, velar, disimular, no diría esconder, las huellas de la muerte, ¿no? De alguna manera disimularlas, ¿no? Fíjense, la señora te las vende, pero a granel, ¿eh? Y con gorrito y le ponen nombre, o sea, esto es una historia bastante curiosa. Ya ven que las bendicen. Como nosotros tenemos festividades dentro de la Iglesia Católica que bendicen, pues bendicen a los animales o bendicen determinadas personas en determinados momentos del año, ¿no? Vamos a México. Esto da para una conferencia entera, pero esto es un picadito. Es que de México podríamos hablar de la tradición de enramar, que decimos los canarios. En México, cuando llega el Día de Difuntos, Día de todos los santos también, los cementerios se llenan de luz y comen sobre las lápidas para compartir la comida con su familia. Podríamos hablar de la Catrina, de esa calavera que se ha puesto muy de moda aquí, especialmente también en Tenerife, ¿no? Pero yo me quiero parar en una que me cae bastante mejor. La niña bonita, la niña blanca, la madrina, la huesuda, la señora, la Santa Muerte. La Santa Muerte es la representación de una, y vamos a entrecomillarlo, virgen cadavérica. Indudablemente a la Iglesia Católica esto no le hace gracia. La ha criminalizado. Yo creo que es hasta lógico, ¿no? Dentro de su dogma, eso es lógico. Pero además se le ha criminalizado a la Santa Muerte porque quienes son las primeras personas que empiezan a venerarla son los narcos, la cultura narco, los delincuentes, los drogadictos, los asesinos, los borrachos, la gente que se decía antes mala vida, ¿no? O vida compleja. Ellos son los primeros que empiezan a venerarla, por lo tanto también es apestada por eso. Y lo hacían a escondidas, en mercados, detrás, ahí en una pequeña capillita. Hoy en día no. Hoy en día, aunque la vamos a encontrar en muchos mercados mexicanos, esos altares, hay iglesias de la Santa Muerte repartidas por medio mundo. Se cuentan por millones los fieles de la Santa Muerte. Y la procesionan. Yo en casa tengo la mía. Pero escucha, que no les rezo, que la tengo allí porque yo colecciono cosas. De vez en cuando la miro y es esas cosas que le da a uno de que me da la sensación de que va girando la guadaña. Y yo creo que es por el aire, con los días se va girando. Y yo digo, ¿por qué no me apunte, no? La punta de la guadaña nunca la quiero mirar hacia mí, me da cosa, le he cogido manía, pero en fin, que muchos la veneran como santa, de hecho la consideran la Santa Muerte. Y atentos, porque si escarban un poquito, y yo no puedo hacer apología de esto, aquí en Tenerife vamos a encontrar una iglesia de la Santa Muerte, la hay. Aquí vemos una procesión de ella, ¿vale? Bueno, también está asociada a la santería. Muchos santeros tienen la imagen de la Santa Muerte en sus altares, ¿vale? Vámonos a Filipinas. Ya ven que vamos viajando a una velocidad de vértigo. Vinter está que no vea, se sale, ¿no? Nos lleva a Filipinas y conocemos a los igorots, o los igorotes. Esta es una comunidad realmente especial porque concretamente en este punto, en Echo Valley, ¿vale? En el Valle del Eco, vamos a encontrarnos en sus acantilados esto que ven ahí a la derecha, los ataúdes colgantes.
están a una altura brutal. Hoy nos planteamos cómo llegaron a subirlos ahí. Claro, hoy tenemos a grúas cuchis, ¿no? Tenemos un sistema de poleas importante. En fin, pero cada ataúd de estos, los grandes, pueden pesar más de 100 kilos. ¿Por qué? Porque cada Igorot, a medida que va cumpliendo su edad adulta, va a buscar un tronco de un árbol, ese tronco se lo lleva a casa y empieza a trabajar su propio ataúd. En vida empieza desde una madera pura, noble, no son tablones, es el núcleo de un tronco. Empieza a hacerse, a fabricarse su ataúd. Y cuando morían, ahí lo metían y lo llevaban hasta ese nivel, hacia esa altura. Hoy esto no se hace, esto hoy es un circo turístico. Llegar hasta aquí aproximadamente son 2 horas, 2 horas y cuarto de recorrido por selva. No es cómodo llegar hasta ahí para el turista y a pesar de eso está masificado. ¿Vale? Bueno, pues es inevitable, salen por todos lados. Ahí los vemos, ¿no? Vamos a ver algunas más pequeñas. Me preguntan a veces, ¿hay niños ahí? Pues en realidad no. En realidad es que esa persona iba a lo práctico. Y pues hacía la caja pequeña y daba la instrucción de que cuando muriesen, lo partiesen y lo metieran dentro, que ocupaba menos espacio. Vámonos al Tíbet. Ojito, vienen curvas. O no hay menores en la sala, no lo digo muy en serio, vienen curvas. El Sky Burial, el entierro celestial. Aquí conectamos con el budismo. Nos vamos a ir directamente hacia esa zona del Tíbet que hace frontera con China, aunque están repartidos por otros puntos. Aquí es donde se concentra. Se concentran estos templos, unos templos de alta montaña, donde unos monjes budistas muy concretos realizan este culto. El budista considera que el cuerpo es un envoltorio. Yo llevo muchos años considerando que somos un envoltorio, ¿no? En lo que sí vamos a estar de acuerdo todos es que este envoltorio, cuando morimos, se pudre. Se pudre, lo que es el cuerpo, sí. Y trasciende algo que los cristianos llaman alma, otros lo llaman energía. Ellos consideran importante lo que trasciende, porque lo que trasciende es lo que va a reencarnar. Para que esto ocurra hay una serie de rezos, de oraciones que duran unos días, pero mientras hay que hacer algo con el cuerpo. El cuerpo fallecido ya no sirve. Y es el momento de iniciar la ceremonia del Sky Burial. ¿En qué consiste? Bien, dentro de los propios budistas de ese templo hay algunos que están especializados en esto que vamos a ver ahora. El cuerpo del difunto, completamente desnudo, se pone en el prado. Se le ata, especialmente desde cuello, a un tronco, a un madero. El cuerpo desnudo es marcado, es, digamos, troceado en algunas de sus partes, para que eso sirva de reclamo. Mientras esto está ocurriendo, ya hay público esperando. En la ladera del valle se cuentan por centenares y a veces por miles, esperan los buitres, esperan al momento, esperan a la señal. Ahora yo les explicaré en qué consiste lo que aquí yo he puesto de una forma muy velada, muy suave, ¿vale? Pero luego lo pondré con imágenes un poquito más fuertes. Este ya está degustando, ¿eh? ¿Qué se busca? Que bajen los buitres y los buitres se hagan con la carne. Los buitres acaben con el cuerpo. A veces esto ocurre en 15 minutos, porque son muchísimos. A veces va un poco más lento. Acuden a la llamada de la carne, pero hay un momento en el que ya no queda carne. Hay un momento en el que ya el buitre no tiene de dónde comer. Y en ese momento vuelve a escena ese budista especializado, no me gusta llamarlo matarife, pero un poco ejerce de tal.
solo quedan huesos, solo queda el esqueleto. Machaca, tritura esos huesos, vamos a pasarla un poco ligerito, me voy a quedar en esta escena. ¿Quieres que le dé para atrás? Nos vamos a parar aquí, en esta. Fíjense que sigue atado el cuerpo. ¿Por qué lo atas? Porque si no lo atas, los buitres lo levantan y se lo llevan, y entonces ya ni lo encuentras. Tritura los huesos, lo mezclan con una harina que usan allí, una harina tibetana, mezclan ese hueso molido con la harina y la esparcen nuevamente por el campo. Vuelven los buitres a comerse esa harina y otras alimañas, y el cuerpo ha trascendido también. O dicho de una manera correcta, el cuerpo regresa a la naturaleza, se integra en la naturaleza. Yo siempre hago un comentario que dejo en el aire, no quiero que entremos en valoraciones. A lo mejor estamos hablando de un proceso 100% ecológico. A lo mejor no es un camino erróneo para ellos, por supuesto que no. El alma ha trascendido y el cuerpo vuelve a donde tiene que volver, a la propia naturaleza. Vamos a India, venga. Luego al final les vuelvo a preguntar por lo de la merienda. India. Nos paramos con los agori. Los agori, a mí les tengo un poquillo de... ¿no? Y a la vez les tengo pena. ¿Pena por qué? Porque son los apestados. Nadie quiere acercarse a los agori, más que los turistas que somos como somos. Los agori, y esto es verdad que ha cambiado porque el río Ganges ahora se está buscando sanearlo, ya no se tiran los cuerpos al Ganges como si tiraban antes, ¿no? Los cremaban y ahí, el río abajo, hasta donde llegue, ¿no? Esto ha ido cambiando. Los agori vivían Ganges abajo y viven en las riberas del río. Y cuando veían bajar cuerpos difuntos, los cogían y se los comían. Y se los comían. Y oye, que no se enferman. Que iba a decir una expresión muy coloquial y no la voy a usar. Que estos personajes, estas personas, no se enferman. Se consideran, por tanto, inmortales. Creen que consumiendo la carne de difunto se convierten, alcanzan la inmortalidad. Los agori utilizan los cráneos de esos cuerpos que se encuentran como cuencos para beber y comer. Los agori son unos personajes estéticamente muy llamativos, impactantes. En muchos documentales los van a poder encontrar. Ellos hoy en día están en lugares donde se cuidan a los enfermos, entre otras cosas, de la lepra. Porque a ellos no se les contagia la enfermedad. Ellos son los que atienden a los enfermos de enfermedades contagiosas y a ellos no se les pega. ¿Pero por qué? Bueno, porque son inmortales. Vamos siempre a entrecomillarlo, ¿no? Van a ver ahora un vídeo que sí, posiblemente lo interrumpa antes de que acabe, porque yo, aquí donde me ven, voy analizando sus caras y ya hay cintas de un color amarillo raro, ¿no? Yo voy midiendo, ¿vale? Bueno, pero les voy a poner un vídeo donde se va a ver a un agori haciendo un ritual y hay dos reporteros de una televisión extranjera que quieren grabar ese ritual y acaban formando parte del ritual a la fuerza. Bueno, aquí vemos el cráneo. Este come bien, ¿eh? Se estaban fijando en eso. Voy a meter la barriga porque ya veo que son fijones. Bueno, vamos a ver ese vídeo. Este es el agori. Este es el reportero. Speaking in tongues. Vamos, básicamente lo va a obligar, lo voy a quitar, a beber la sangre que está emanando la gallina que se va a cargar en ese momento. Y el reportero no puede dar marcha atrás y acaba involucrado en lo que no quería. Pues eso te pasa por meterte donde nadie te llama. Madagascar, vamos a meternos en cosas un poquito más amables, venga. A mí me gusta ver cómo vamos subiendo los tonos del color, amarillo, azul, vamos a algo más amable. Famadiana. En Madagascar hay una época del año que se mueve entre junio y octubre donde exhuman al cadáver, al difunto. Lo exhuman, lo sacan en procesión por toda la aldea, por todo el poblado, lo sacan, lo acicalan, un poco lo acondicionan nuevamente, lo empapan en alcohol y bailan con él,
convierten, digamos, esa celebración en un retorno del difunto al mundo de los vivos. Y esto hay que celebrarlo. Quien se fue volvió. Y esto ocurre una vez al año. Y lo celebran con mucho alcohol. Bueno, se cogen unas borracheras que se le caen las cajas. O sea, el difunto se le va al suelo, pero les preocupa poco. O sea, una historia, la hacen con mucho respeto, pero a veces se cogen unos tiesos de mucho cuidado, Indonesia, mis preferidos. Iba a decir a todos los quiero por igual, pero tampoco queda muy bonito aquí. Pero estos a mí me gustan mucho. ¿Por qué? Porque la cosmovisión de los Torayas es la más completa a nivel mundial. La forma de enfrentarse a la muerte es tan variada, tan parecida a la nuestra en muchas cosas, que nos va a sorprender. Miren, los Torayas viven en este tipo de casas, que a mí me gusta denominar casas barco. Son estas casas de esos tejados tan llamativos, ¿verdad? Y en estas casas vamos a encontrar escenas como esta. Sé que se ve en la semioscuridad, yo se las explico, ahora van a ver una más clara. Un cuerpo difunto en casa. Esto yo creo que nos suena a todos, ¿no? Hasta no hace tanto velábamos a los difuntos en casa. ¿Se acuerdan? Somos jóvenes, pero nos tenemos que acordar más o menos. Yo tengo aquí grabada a fuego la imagen de la vecina de la puerta de enfrente que murió y la velaron en la mesa del comedor. Sobre la mesa pusieron el féretro, las puertas abiertas para que los vecinos entraran, y yo, niño, cada vez que entraba y salía de mi casa, hacía así, y veía a aquella mujer con aquel ataúd inclinado, y eso lo tengo aquí guardado. Así salí yo de raro, ¿no? Claro. Bueno, en fin, velan a los muertos en casa, pero ojo que vienen las diferencias. ¿Nosotros cuánto tiempo lo velábamos? Un día, dos, si aquello caía en fin de semana era más complicado. ¿Ahora qué hacemos? Lo mandas al tanatorio. Oye, vamos al tanatorio que Pablito... No, me toca trabajar. Si puedes, evitas el tanatorio. Le damos la espalda a la muerte. Los Torayas no. Es que los Torayas no velan al cuerpo en casa un día. No lo velan una semana. Es que muchas veces no lo velan ni un mes, ni dos. Hay cuerpos que se velan durante años en casa. Años. Se barniza con una serie de hierbas que lo conservan, pero ya les digo yo que aquello ha hecho un pestazo. No el cuerpo, el producto que le ponen. Es horrible, te da náuseas, ¿no? Bien, pero lo velan, y no solo lo velan, sino que lo miman, lo cuidan y participa del día a día de la familia. Es hora de comer, le ponen un plato de comida. Es hora del baño, todos a bañarse, y a él también se le lava. Hombre, no lo llevas a la ducha, pero se le acicala. Es hora de contar el cuento, y los niños se ponen alrededor del difunto y cuentan historias de la vida que tuvo el difunto, y los niños alrededor disfrutando del cuento, literalmente, porque sigue con nosotros. Bien, ¿por qué tanto tiempo el velatorio? ¿Por placer? No, porque un funeral Toraya es caro, es muy costoso. En función de tu nivel económico tardas más o menos tiempo en recaudar o recoger dinero. El plato principal del funeral Toraya es una auténtica orgía de comida y de sangre, porque el protagonista es el búfalo de agua. El búfalo de agua. Y si es de familia noble, tienes que comprar búfalos albinos. Son muy difíciles de conseguir. Pero si en un funeral hay un búfalo albino, es que este tiene perrita. Funciona un poco así. Bien, bueno, van a ver alguna imagen un poco dura, yo pasaré ligeramente, ¿vale? Aquí todavía está vivito. Pero se rodea el pueblo alrededor del búfalo, en este caso albino, y llega el momento en el que hay que acabar con él. Se matan estos búfalos, sufrir y sufren. ¿Quién va a decir que no? Pero es algo muy rápido, ¿vale? Lo he pasado rápido, como han visto. Otra vertiente. Bien, me gusta. He visto a 9 agachando la mirada. Esta es otra parte de los Torayas. También nosotros compartimos esto. Lo están viendo de lejos, pero lo voy a acercar. Estos son nichos. Es que nosotros también tenemos nichos. Que ponemos en el nicho el nombre del difunto, la fecha y la foto, muchas veces la foto. ¿Qué hacen ellos? Lo mismo. Al nicho, al agujero, y en lugar de una foto, hacen una estatuilla que representa al difunto. A más veas en un agujero es que más miembros de esa familia hay dentro de esa nicho común, de esa fosa común en la pared, en el acantilado.
Son nichos como los nuestros, pero miren, todos están mirando para adelante. Porque los Torayas dicen que aun estando muertos desde el otro lado, desde el otro mundo, quieren ver cómo sigue la vida cotidiana en su pueblo. Y todos miran hacia el pueblo. Cuando es un niño, el que muere, cuando es un niño pequeño, no va a un nicho, va al árbol de la vida. Es un árbol de tronco muy ancho, un árbol que está ahí plantado, el tronco está perforado, meten al niño en el tronco, tapan con la propia corteza el tronco y ahí el niño retorna a la naturaleza. ¿Vale? Y luego está esto. Bueno, este es el nicho de cerca. Venga, vamos aligerando esto. Papúa Nueva Guinea, ya ven que damos salto de aquí para allá, y en Papúa Nueva Guinea están los Dani o los Endani. A ver, lo voy a simplificar mucho. Cuando muere un hombre en la familia, volvemos a esas culturas tribales machistas, cuando muere un hombre en la familia, el chamán de la etnia, vamos a llamarlo chamán para que lo entendamos, acude a la casa del difunto y se entrevista con las mujeres de la casa, su esposa, su hija, quienes vivan o viviesen con el difunto. Y al entrevistarse con ellas, llegan al acuerdo de establecer cuánto sufrimiento está padeciendo esa mujer. Y en función del padecimiento que interpreta, deciden cuántos dedos de la mano amputarles. Dirán, bueno, de hecho lo has dicho, con la mirada, ¿para qué? Porque su cultura dice que el difunto no quiere ir solo al otro lado y tiene que ir acompañado, tiene que ir cogido de la mano, simbólicamente, de la persona a la que quería y que le quiere. Y una forma simbólica es cortar los dedos desde la falange y ponerlos junto con el difunto para que haga ese tránsito. Y nos vamos a encontrar gente, mujeres, así. Vamos aligerando ahora sí de verdad. Sokoshingutsu. Bueno, esto básicamente es algunos monjes budistas decidían morir en vida, o mejor dicho, dejarse morir. Y se quedaban sin comer y sin beber. Es un proceso que va de menos a más, metidos en una urna, para acabar así. El caso más claro es el de este señor, Luang Por Daeng. Murió en 1973 mientras meditaba tras automomificarse. Se meten en un lugar con una campanita que todos los días debe hacer sonar una vez. Cuando ya no suene, los que están fuera interpretan que llegó el día y empiezan a revisar a ver si el cuerpo ha quedado momificado o simplemente se pudrió. Si queda momificado es que está de alguna manera bendecido y es venerado, ¿vale? Y así lo vemos. Pero no es que haya muerto y lo pusieran ahí, no, murió secándose. Y como recta final, porque luego me gustaría que unos minutillos habláramos, quiero hacer un viaje express por lo exótico, porque dentro del mundo funerario, dentro de la cultura de la muerte, nos vamos a encontrar cosas realmente llamativas. Empecemos por Estados Unidos. Nos vamos a Nueva Orleans. El jazz funeral o funeral musical. Se vela al difunto con tristeza, con lloro, con pena. Se procesiona hasta el cementerio, todos sus familiares y amigos le acompañan, lloran, la música es triste. Llegan al cementerio, le dan sepultura, la banda espera afuera. Cuando se le da sepultura y todos los asistentes salen del cementerio, la banda de jazz comienza a interpretar una música realmente marchosa, una música alegre, jazz alegre, dirigida por el Marshall, que es una persona, normalmente es un señor que va encabezando esa marcha. Y en ese ritual se va incorporando la gente que pasa por la calle. Si tú no lo sabes y vienes de Canarias o vas de Canarias a Nueva Orleans, piensas que estás en el entierro de la sardina. Es estéticamente igual, solo que no va a haber sardina ni difunto porque ya está enterrado. Se celebra la alegría, o mejor dicho, se celebra la vida que tuvo el final, el difunto. Que me dice a mí que esto es un funeral. Fíjense, vamos allá. El Green Burial.
o entierro verde. Esto es exótico porque hay una tendencia ahora, y es la de olvídate de las cajas, de los artificios, de los productos, menudo negocio contaminante. ¿Qué necesidad? Vamos a lo ecológico, el cuerpo directamente en la tierra. Y esto los países anglosajones lo están aplicando ya. Todo lo que es la Australia, Canadá, en fin, se va instaurando en todos los países anglosajones la tendencia de no utilizar cajas de madera gruesas, sino de cartón o incluso ninguna, ¿no? O en telas desechables o en bolsas que se ponen con semillas para que de ti, de ese cuerpo que se descompone, nazca un árbol y tú eres el árbol. Yo lo digo, a mí esto me parece una idea muy romántica, además de ecológica, de trascender. Me parece más bonito ir a echarle, no sé si un poco de agua o un poco de sombra que me dé pasado los años, que ir a un frío nicho a ponerle unas flores de tela. Pero es una opinión muy personal y ustedes no me la han preguntado ni me la han pedido y hacen bien. Jane says the plan for Purisima is similar. Create a natural burial preserve, like a park that... Nos vamos a Corea, se van a sorprender, porque en Corea nos vamos a encontrar esto. Corea es uno de los países con las tasas de suicidio más altas del planeta. Hay un problema muy serio con los suicidios en jóvenes, por el estrés, por las condiciones. Es la tasa más alta de suicidio del mundo. ¿Qué hace esta actividad? Poder enterrar, bueno, más que enterrar, estar dentro del ataúd y que te velen y que vayan a rezarte durante 10 minutos, 10-15 minutos. Y vamos a encontrarnos, pues eso, jóvenes que se meten dentro de una caja mientras los demás están asistiendo a su funeral. Les puede parecer una tontería, pero las tasas de suicidio han bajado en una cantidad importante simplemente por haber vivido esa experiencia de sentirse, entre comillas, muertos, les hace cambiar la perspectiva de vida que tenían, ¿vale? Está viva, ¿eh? Bueno, sospechamos que sí. Nos vamos a Taiwán. Miren, la Llorona, las plañideras, esto en Canarias siempre estuvo, a quien se le paga para que vaya a llorar a un funeral. Pues estas son las lloronas de Taiwán, se les paga para que vaya a llorar a un funeral, porque estas culturas no manifiestan sus emociones públicamente, no es fácil para ellos. Hay personas que lo hacen previo pago. Y en el mismo país, esto está en otros países también, ¿vale? Yo hablo solo de Taiwán, pero está repartido. Pero escuchen, en el mismo país van a encontrarse, en el mismo país donde la gente llora, esto. Oye, Juanca, que se te coló una foto que no era del PowerPoint. Ustedes están preguntándose en este momento, ¿y esto por qué? Porque hay quien deja escrito en Taiwán, en ese país, que no manifiestan sus emociones, y esto lo dejan escrito generalmente hombres, volvemos a lo de antes, que en su funeral tiene que haber strippers. Y nos vamos a encontrar el cuerpo presente en el ataúd y un montón de mujeres semidesnudas bailando alrededor. Es que la caravana que los lleva al entierro por las calles van, bueno, ahí lo ven, ¿no? Van sobre los coches bailando. Esto es un funeral, aunque no lo parezca. Algunos están poniendo cara de que lo están flipando. ¿Vale? Nos quedamos en España casi acabando el 29 de julio en Pontevedra, en San José de Ribarteme. Nos vamos a encontrar esto, lo diré bien, Oscadaleitos, los muertos vivos. Una procesión, bueno, están viendo, una procesión de miles de personas con ataúdes y personas dentro, unos cerrados y otros abiertos. Todos están vivos, todos están celebrando haber vencido a la muerte. Son promesas. Cuando tú te salvas de una enfermedad o se te salva a alguien cercano, ¿qué dices? Yo voy caminando a Candelaria, ¿verdad? Eso es como muy nuestro. Pues ahí es, oye, he vencido a la muerte y se lo quiero agradecer de este modo. Y esto ocurre en Galicia. Y nos vamos a encontrar imágenes realmente llamativas. Yo también tengo que decirlo, a mí me recuerda a David Bustamante. Son cosas mías, son cosas mías, pero se ha llegado a unir el hombre. Bueno, en fin, ahí lo ven, ¿no? Venga, que nos vamos a Puerto Rico. Ya estamos en los últimos 5 minutos. Este está muerto, está difunto. Pero era un gran aficionado a las motos y lo embalsamaron sobre la moto. Y así se le vela. Y esto está prohibido. Esto forma parte de la narcocultura de la muerte. Normalmente estos son
digamos, cosas excéntricas de los narcotraficantes y gente que mueve ese mundo, ¿vale? Y por eso está prohibido, porque oficialmente no se debe permitir. Hay una ley que salió después de que esto iba a más, porque claro, esta es Esperanza Gracia, se le da un aire, ¿no? La me perturba. Y aquí vemos tres. La he puesto así porque tampoco tiene mucha calidad de imagen, pero a uno le gustaba el boxeo, a aquella señora no sé si leer o descansar. En fin, fíjense, que están muertos, que están difuntos. Bueno, en la de abajo es el del centro, Los velan realizando la actividad que en vida les hacía ser felices. Y este era el conductor de ambulancia. No sé si lo adivinan ahí detrás de la ambulancia. Está muerto y lo han sentado ahí para velarlo dentro de la ambulancia. Vamos al final. Nos vamos a Ghana. Habrán visto muchas veces ese vídeo donde hay un montón de hombres cargando un ataúd y bailando. Eso es Ghana. Eso es Ghana. Pero ahí existe, pues lo que a mí me gusta denominar el comercio del ataúd de diseño. Creo que van a estar de acuerdo conmigo. Los ataúdes que nosotros tenemos en nuestra cultura occidental son feos, son tétricos, son caros, pero sobre todo a mí me impactan, no me gustan, me parecen realmente tétricos. No sé, ese impacto de pequeño yo creo que me quedó, ¿no? Sin embargo, ahí han creado una industria internacional, es decir, tú puedes encargar tu ataúd desde aquí, desde Canarias, oye, que quiero que... y te lo hacen a tu gusto. Este están haciéndolo, está a mitad de camino, es una latita de cerveza. Imagínate, vamos a ver, tu profesión o tu actividad o lo que más te gusta en la vida, ¿qué es? Viajar. Pues nada mejor que un ataúd con forma de avión, por ejemplo. A este no, a este le gustaba coger carretera. Esto es un ataúd. Pero si a ti te gusta viajar, te hace un ataúd en forma de avión. Si te gusta la comida, a lo mejor te hace un ataúd en forma de... Bueno, vamos a ver algunas. A este le gustaban los coches. Eso es un ataúd. Y estos cuatro también. Ahí vemos un avión. Un pescado. Ese sería pescador, probablemente. Pues si yo quiero que me entierren dentro de un micrófono, lo encargo. ¿Te gustó, no? que me entierren en un micrófono. A partir de 3.000 euros hay ataúd de diseño. Hasta lo que tú quieras gastarte. Y te lo mandan a casa. Y nos vamos a encontrar ataúdes curiosos, donde procesionas al difunto sentado y luego cierras la gallina y ahí dentro te quedaste. Yo es que no me imagino a un párroco cristiano o católico bendiciendo un féretro con estas condiciones. En cualquier caso, esto también está apto para católicos, ¿vale? Bueno, aquí están probando, ¿sí? Un Nokia. A mí me entierras dentro de un Nokia y eso es síntoma de que no me voy a descomponer. Un Nokia jamás se va a descomponer. Pescadito. Una pimienta, que decimos aquí en Chile. Este era una persona muy picante. Dentro de un Walmart. A este le encanta. ¿Se acuerdan de los Walmart? Antiguo. Bueno, pues lo entierran dentro. Es el cassette o la cámara de fotos. El difunto es el carrete. ¿Tú quieres este? No, hombre, claro. Sí, en fin. Yo te paso el teléfono. Hay tarifa plana ya para mí. Yo a la pública le hago. Bueno, en fin. Fíjense lo que ha ocurrido. Este es el último minuto. Fíjense lo que ha ocurrido en estos últimos 4 o 5 minutos de conversación. Que sin querernos nos hemos comido más de una hora, sin darnos cuenta, yo por lo menos. Ustedes a lo mejor ahí se están muriendo más de calor, ¿no? Fíjense lo que ha ocurrido en los últimos 5 minutos. Nos hemos reído. Hemos sonreído, nos hemos echado una risa. ¿Ustedes se están riendo de la muerte o qué? ¿No? Estamos comprobando que hay formas distintas de enfrentarse a ese concepto de la muerte. Que no por reírnos le estamos faltando el respeto a la muerte, sino que podemos enfrentarnos a ella de otra manera. Yo me quedo con esa lección de vida que he podido experimentar en ese recorrido a través del mundo, que al final acaba en un libro que publiqué que se llama Planeta Funerario, un viaje a través de la cultura de la muerte. Una enseñanza. La muerte no es oscura. La muerte, cuando se la conoce y se conoce como otros se enfrentan a ella, es pura luz. Es pura luz. Nos reímos también con la muerte. ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? Si al final ella se va a hacer con nosotros de forma inevitable, si al final ella siempre
nos va a acompañar y en cualquier momento decide lo que tenga que decidir. ¿Por qué vamos a dramatizar? La muerte siempre va a estar. Lo que tiene que cambiar es nuestra forma de enfrentarnos a ella, de entenderla, de comprenderla. Levanto la mano, o levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes, voy a hacer la pregunta errónea, tienen miedo a la muerte? Levantamos la mano. 1, 2, 3. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a la forma en la que van a morir? Última pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren encargarme un ataúd de diseño? Les agradezco mucho que hayan compartido con nosotros, conmigo, este ratito de la tarde-noche. Esto es simplemente una pequeña cápsula de todo un planeta que tiene cosas que mostrarnos infinitas. Es imposible pararnos en todas, ¿no? Nos hemos parado en un 0,02%. Yo les invito a ustedes a que indaguen, a que reflexionen, a que no tengan miedo a hablar de la muerte a los jóvenes. Acabo diciéndoles que no hace mucho, poniéndome en contacto con algunos centros educativos, y les planteaba la opción, no de hacer una charla como esta, porque creo que no es apropiado hablar de los institutos, pero de poder hacer algo con los institutos. ¿Cómo le vas a hablar de la muerte a los chicos? Estamos creando una sociedad de cristal. ¿De qué le vas a hablar? Acabo diciéndoles que me llamo Juanca y que empecé a morir el 19 de enero de 1973, la mañana que nací. A ustedes a lo mejor les ocurrió lo mismo y no se han parado a pensarlo. Muchas gracias. Buenas tardes.